13, Mateo 13, del 10 al 17. Esto ya lo hemos visto, yo ya lo había dado, yo creo que el pastor ya lo dio 20,000 veces, pero digo, caigo en cuestiones que de pronto me llaman la atención y pues bueno. Dice la escritura, hermanos, siéntense, ahorita vamos a entrar a una manera de una introducción. Dice la escritura, hermanos, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero dice también la escritura, ¿verdad?, que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, dice la escritura, hizo el universo. Oye, hermanos, es común oír hablar. Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas. Y hoy oímos, es muy común oír hablar también de muchas formas y de muchas maneras. Pero no todo hablar es para vida eterna. No todo hablar es para salvación. No todo hablar es para limpieza de pecados. Entonces, hoy yo me formulé esta pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto oír a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto oír a Dios? Y lo dice muy claro aquí la escritura, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Cuando entramos en estudio, comprendemos verdaderamente cosas, ¿verdad? Cosas maravillosas. ¿Por qué nos cuesta tanto oír a Dios? Oímos predicaciones. Muchos, la verdad, pues, prefieren dormirse. Allí en la iglesia Monte Aurea hay un pastor que se duerme cuando el otro pastor predica. Y bueno, otros prefieren estar ausentes de la predicación, ¿verdad? En sus problemas, en sus rollos, en sus cosas que dejaron pendientes, en lo que tienen aquí en su cabeza, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de hablar, hay muchas maneras de hablar. A mí me llamó mucho la atención esto, hermanos, de que me encontré. Me encontré una forma de hablar en el haber mexicano, el albur. Es una forma de hablar. Nace en la época colonial. Está provisto de un increíble ingenio y juego de palabras. Hay albures que la verdad son innombrables, ¿verdad?, para un cristiano, por lo que encierra, ¿no?, el doble sentido y la grosería y la inmoralidad que encierra un juego de palabras pequeño. Entonces no traigo como ejemplo ninguno porque no encontré ninguno propio de nuestros oídos, ¿verdad?, como cristianos. Bueno, entonces algunos de hecho lo llaman el ajedrez mental. En 1958 se escribe un libro del autor Armando Jiménez que le llama La Picardía Mexicana. Y qué curioso, hermanos. Se desglosa este lenguaje en las calles, en el barrio, la picardía, y entre ellos el albur. Entonces, de hecho, hermanos, hay un concurso nacional del albur. Hay un concurso nacional. Tiene reglas, de hecho. Vemos cómo, la otra vez veía una persona hablar en la televisión y hablaba de manera muy respetuosa y honrosa de su mamá, una actriz. Pero cómo el albur, hermanos, ha trascendido y de qué manera influye, que hoy lo vemos en el cine, ¿verdad?, plagado del albur, ¿verdad?, plagado. Entonces, de pronto imaginemos personas, ¿verdad?, que aprenden de una película, de una telenovela, de una serie, de un programa, donde se nos enseña esta forma de hablar. Y curiosamente, ¿verdad?, entra muy fácil al ser humano. Y yo sigo con la pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto oír a Dios? Y claro, aquí habemos personas que hemos escuchado a Dios, ¿verdad? Todos. Yo espero que sí. Pero, ¿por qué es más fácil proyectar ese hablar que el hablar de Dios? ¿Por qué es más fácil entender ese hablar que no nos lleva más que a tinieblas, a muerte espiritual, cuando tenemos al Padre de los cielos que nos está llamando? ¿Por qué? No sé. Hoy, hermanos, el cine ha sido foco de infección, ¿verdad?, para muchas generaciones. Foco de infección. No hay una película donde no se maneje el doble sentido, el albur, la grosería, la inmoralidad, la traición, el engaño, formas de estafar, formas de robar, hasta parece escuela.
Y la gente plácida, ¿no? O sea, en su casa viendo este tipo de cosas. ¿Por qué nos cuesta oír a Dios? ¿Por qué nos es más fácil ver mal, oír mal? ¿Por qué nos es más fácil oír lo peor? ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Doble sentido, grosería, inmoralidad, muerte. Pero yo me sigo preguntando, ¿por qué se nos dificulta tanto oír a Dios? Y aquí no lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver. Dice la Escritura que, vuelvo a repetir, Dios nos habla de muchas maneras. Esto sabemos que lo dice Hebreos 1:1. Y bueno, hay hablar, hermanos, yo decía, es para vida eterna. Hay hablar que es para muerte, ¿verdad? Muerte espiritual. Entonces, dice, porque oyendo no lo oímos, porque viendo no ven, porque ni lo entienden. Este hablar obviamente no sirve, hermanos, contamina. Es un hablar el mundo, ¿verdad? Del mundo. ¿Y es para qué? Para muerte. Y es para no oír ni no ver, y no ver. ¿Verdad? O sea, contribuye, ¿verdad? A esta profecía que hoy vamos a ver. Sirve para no oír y para no ver. Y mucho menos entender. Yo me preguntaba, esto sí quiero que lo entendamos desde ahorita, hermanos. Yo oigo una predicación del pastor Ismael, oigo una predicación de Paul Watch, hay hermanos que aquí, de David, Damon, o sea, oímos y vamos al entendimiento. ¿Para qué? Para aprender. Esto es un proceso, y aquí me lo va a decir la Biblia ahorita lo vamos a ver aquí. Oigo al pastor en esas clases tremendas que nos da, que nos deleitamos aquí, ¿verdad? Los martes y los jueves. Pues es para entender, ¿verdad? Pero a la vez caemos en un aprendizaje. No entendemos, no aprendemos y dejamos de escuchar. Que sí lo dejamos. Bueno, hoy vamos a ver, hermanos, una pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les hablas por parábolas? Ahora sí se ponen de pie, hermanos, vamos a leer juntos como siempre lo hacemos. 13, 10 al 17. Empiezo yo, me siguen. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es dado saber, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha entornado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y los sanen. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Bendito Padre de los cielos, te damos las gracias primeramente, Señor, porque bien dice tu escritura, muchos profetas y justos desearon ver lo que nosotros estamos viendo, y desearon oír lo que nosotros podemos oír. Gracias, Padre, porque somos afortunados, somos bienaventurados, grandemente bendecidos, Señor, por tu misericordia y tu poder. Gracias, Padre, por tu gloria. Gracias, Señor, porque nutres nuestro espíritu, Señor, con tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos das ese crecimiento espiritual para provecho, Señor, de tu obra. Gracias, Padre de los cielos. Penetra en el corazón de cada hermano aquí, bendícelo, bendito Padre, bendice su oído, bendito Señor, para que entienda, para que oiga, para que escuche, para que entienda y aprenda, bendito Padre. Gracias, Señor, y predispón nuestros corazones, Señor, para escuchar esta bendita palabra. Gracias, Padre.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido y clamo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice el versículo 13:10. ¿Lo lee, hermano Estanislao? Claro. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ¿verdad? De muchas formas, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él utilizó una forma de hablar, la parábola. Y había una razón, ¿verdad? Una razón espiritual. Ahorita vamos a ir viendo, vamos a ir desglosando. Le preguntan, ¿verdad? Dice, entonces acercándose los... Entonces, otra vez, ¿verdad, hermanos? Como siempre hago yo. Si hay discípulos, hay unos que ¿qué? No son. Que no lo son. Hay unos que no lo son. Esta división, ¿verdad, hermanos? Siempre vamos acá a lo espiritual y aquí a lo terrenal, ¿verdad? Obviamente esa enseñanza, hermanos, así que espero que les guste. Jesús manifestó, oyendo no oyen y viendo no ven. ¿Por qué, hermanos? O sea, obviamente, si no oyen y si no ven, ¿no qué? No entienden. No entienden. Menos aprenden. Menos aprenden. Bueno. Por eso dice, porque oyendo no oyen y viendo no ven, ni entienden. Dice, por eso les hablo por parábolas. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. ¿Y quién es Jesús? Vamos a ver quién es Jesús. Vamos a Mateo 13:1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Mar, hemos dicho que es ¿qué? Aquí vamos a poner a Jesús. Aquí vamos a poner al mundo, ¿verdad? Mar, que hemos dicho que es tumba. Esto, entiéndanlo, hermanos, por favor. Tumba. ¿En la tumba qué hay? Muertos. Muertos. ¿Sí? Muertos. Sin Dios, ¿cómo andábamos? Muertos. Muertos. Muertos espiritualmente hablando. ¿Sí? Entonces, mar. Dice que Jesús, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Bueno. Tumba, muerte, ¿verdad? Muerte. Entonces dice Jesús que se sienta junto al mar. Sí, se sentó junto al mar. Les voy a pedir que me acompañen a Juan, hermanos, 6:22. Por favor. ¿No quieren leer, hermano Diego? 6:22 al 25, por favor. Juan 6:22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había hablado allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Amén. ¿Sí? Él estaba junto al mar. ¿Qué pasó aquí, hermanos? ¿Lo perciben? ¿Se dan cuenta? Jesús camina sobre el mar.
llega al otro lado, lo encuentran la gente, dice, maestro, ¿cómo llegaste hasta acá? Y lo dijimos en predicación pasada, ¿verdad? Bien, Jesús le pudo haber dicho, hasta acá, yo soy de acá. Cruza el mar, cruza la tumba. Si aquí es mar, muerte, aquí es ¿qué? Vida. Vida. Entonces dice Jesús, yo soy de acá, ustedes son de abajo. Jesús es, hagan de cuenta que lo pongo así, es la transición de un estado para pasar a otro. Es decir, de un estado de muerte a un estado de vida. ¿Quién hace esto posible? Jesús. Jesús es la transición, es el paso de este estado a este otro estado. Por eso bien la escritura lo dice, ¿verdad? Maestro, ¿cómo llegaste hasta acá? No, yo soy de acá. Yo soy la vida. Ustedes son de abajo. Y solo en mí es que pueden pasar el mar, la tumba, para ir de un estado de muerte a un estado de vida. Eso es Jesús. Eso es Jesús. Entonces dice aquí, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Por eso establezco, ¿quién es Jesús? Entonces aquí me lo está diciendo. Jesús es la transición de un estado a otro, de un estado de muerte a un estado de muerte. Jesús, hermanos, Juan 8:23, dice la escritura, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, y vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Sí? Entonces, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Dice que se sentó junto al mar. Entonces, estamos diciendo que Jesús es el paso o el cambio o la transición entre la tumba, muerte y la vida. Dice 13, vamos a volver al texto base, hermanos, Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente y entró él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, les habló por parábolas. Bueno, Jesús, hermanos, es un cambio, es un paso de un estado a otro. Jesús es una transición. Bueno, él se sienta junto al mar, entra a la barca, él iba anunciando, dice Lucas 8:1, ¿verdad? Que él iba anunciando el evangelio del reino de Dios a toda ciudad y a toda aldea. Él iba anunciando el evangelio del reino de Dios. Entonces, él va atravesando y es el evangelio quien hace posible también esto, ¿verdad? Porque dice la escritura que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, es a través de Jesús y el evangelio que llegamos acá, ¿verdad? Que podemos llegar acá. ¿Sí? Bueno, playa es tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué está simbolizando? El mundo. Entonces se sientan junto al mar. O sea, él dice, ¿quieres seguirme? ¿Quieres ir conmigo? Sígueme. Yo te voy a pasar a otro estado. Yo soy la transición entre la muerte y la vida. Entonces entra a la barca. Él iba anunciando el evangelio del reino de los cielos. Y luego dice, ¿verdad? Está en la playa, o sea, tierra. Significa, bueno, nos ejemplifica al mundo. Dice, ya hallándole la otra del mar, le dijeron, ¿cuándo llegaste hasta acá? Bueno, Jesús es un cambio, es la transición. De hecho, dice de latín transitio, dice, es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. De un estado a otro distinto. Entonces, Jesús es la vida. El mundo es la muerte. ¿Sí? Siempre con esta división, ¿verdad? Yo siempre me voy a esta división. Bueno. Jesús, de hecho lo dice, ¿verdad? No sé si se acuerdan de Juan, nos lo deja más que claro, ¿verdad? Dice,
1:4, no lo busquen. En él estaba, ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Y esta vida es la luz a los hombres. Pero hay que hacer esta transición, ¿verdad? A través del Evangelio, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la Escritura que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, dice Hebreos 1:1-2, dice, pero que en estos posteriores días el que nos habla es, o Dios nos habla por el Hijo. ¿Quién? Jesús. Entonces, acercándose a los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábola? Parábola, hermanos, parábola es una palabra compuesta, o sea, de dos, obtenida del verbo bayo, que quiere decir colocar o situar. A ver si me entienden. Yo coloco aquí algo del término bayo, o sea, colocar algo, situar algo, del prefijo para, que significa al lado de. Entonces yo pongo aquí algo y aquí pongo otra cosa. ¿Sí? Eso, parábola. O sea, es la idea de colocar algo al lado de algo más. Entonces, con el propósito único de ¿qué? De compararla. Entonces, una parábola es una comparación. O sea, es poner algo contra algo para entenderlo, ¿verdad? Para entenderlo. Bueno. Entonces, parábola es una ¿qué, hermanos? ¿Una qué? Una comparación. Jesús usó de esta forma de hablar, ¿verdad? Por parábolas, es decir, comparaba. Ahorita vamos a ver. Comparaba una verdad espiritual y lo ponía al lado de algo que nosotros pudiéramos entender fácilmente, algo físico. Bueno. De algo conocido lo ponía al lado de algo que se desconocía o entendía, a fin de poderlo explicar. Y vean las comparaciones que hace nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, estoy en Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿De qué me está hablando? Dice, del reino. Entonces, aquí ya me lo precisa más nuestro Señor Jesucristo. Dice 13:24. Jesús dice, le refirió otra palabra diciendo, otra vez, el reino de los cielos, o sea, una verdad divina contra algo físico, algo que podamos entender. ¿Para qué? Para poderlo explicar. Entonces dice aquí, les refiere otra parábola, 13:24 de Mateo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Luego dice el 13:31, dice, otra parábola le refirió diciendo, otra vez, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. 13:33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es decir, esto, hermanos, es profético. Vamos a 13:34, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y dice, y sin parábolas no les hablaba. Vamos a ver, entonces, vamos a ir viendo ahorita el propósito de ¿qué? De la parábola. Ahorita lo vamos a entender sin que queramos. Ahorita lo vamos a entender. Les voy a pedir que me acompañen a Salmo 78, hermanos, 2, por favor, y que alguien lo lea. Abriré mi boca, dice. Salmo 78, 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Es decir, ya está, ya ¿esto qué es? Esto es profético, ¿verdad? Salmo 78, 2. Esto
es profético, no es nada nuevo, ¿verdad? Que Jesús use de parábolas. Y en su propósito, sobre todo, está encerrado, ¿verdad? Esta profecía. O sea, es profético esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Dice, abriré mi boca en proverbios, pero dice, hablaré cosas escondidas, o sea, verdades espirituales contra cosas físicas que podamos fácilmente entender. El reino de los cielos, bueno, en esos tiempos era incomprensible eso, ¿verdad? Pero dice, es como un padre de familia. Y ese sí lo entendemos perfectamente. Entonces, una verdad espiritual contra algo físico que podamos entender. ¿Para qué? Para poderlo explicar. Ese era el propósito de la parábola. Bueno, vamos a seguir. Vamos otra vez a Mateo, por favor, hermanos. Lo que llegan ustedes. Dice 13:44. Vamos a Mateo, ¿verdad? Dice, además, otra vez, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 13:47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar escoge toda clase de peces. Entonces, ¿cuál es la verdad universal que iba escondida en la parábola? El reino de los cielos. Y dice Lucas, ¿verdad? Que él iba predicando por toda ciudad de aldea, precisamente el evangelio del reino de los cielos. El evangelio del reino de los cielos. Y ya dijimos, ¿verdad? Que esa transición es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y de su evangelio. ¿Para qué? Para llegar a vida. ¿Sí? Para llegar a vida. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿quiénes le preguntan, hermanos? Discípulos. O sea, a un lado dice que se sientan junto al mar y la multitud, la gente, empieza a escucharlo, o sea, empieza a oír su enseñanza. Entonces, uno son estos y otro es la gente. Y aquí está bien clara la división, ¿verdad? Unos son los del mundo y otros son discípulos. Ahora, dice que discípulo. Yo me encontré esto, hermanos, que sí me pareció muy, muy interesante. Dice que es del griego, o sea, discípulo es una palabra que viene del griego, magtú, y se refiere generalmente a cualquier estudiante, alumno, aprendiz o seguidor. Dice que incluso, ¿verdad?, aquel que de verdad es discípulo pone por obra las enseñanzas de su maestro. Y sí, sí se cumple. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad?, cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, yo oí a Dios. Sabemos que el pastor tiene una sabiduría que no viene de este mundo, viene de allá. Lo sabemos todos. Yo escuché esa sabiduría y aquí estoy. Y aquí estaré. Este varón fue dotado de una espiritualidad enorme. Y nos baña a todos de esa sabiduría. Yo llegué, escuché, oí una sabiduría muy grande. Y aquí estoy. Y aquí estamos varios de nosotros. Dios le dio ese entender espiritual al pastor y todos estamos bañándonos de esa sabiduría. Entonces, ¿quién le dice? El discípulo. Y me encontré otra palabra, o sea, en el griego, magtú, pero me encontré también otra acepción de esta palabra. Esta viene del hebreo, que significa talmid. Discípulo, talmid. Bueno, es aquel, vean esto, que se anula totalmente, o sea, se anula ante su maestro. Tanto en su opinión como en lo que él enseña, ¿verdad? O sea, es su maestro, ¿verdad? Y su enseñanza la hace propia. Talmid, un discípulo talmid requiere un corazón dispuesto que escucha, obedece. Y les voy a pedir que me acompañen a Isaías 54:5, a ver quién lo lee. Jehová, Señor. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado,
despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amén. Amén. Vean esto, hermanos. Discípulo. Un discípulo. Vean lo que dice aquí, ¿eh? Dice, Jehová, o sea, Dios, el Señor, me dio. ¿Quién? Dios. Me dio lengua de sabio. ¿Sí? ¿Quién nos la da? Dios. Dios, ¿eh? O sea, no se crean, ¿verdad? Que ya nos sentamos con la Biblia y ya está todo. No, Dios tiene que estar en mí. Por eso muchos, yo pienso, ¿verdad? Que muchos se duermen, muchos se aburren, muchos no le entiendo nada, no comprendo. ¿Sí? Estás luchando y bendito sea Dios, ¿verdad? Que estás aquí, porque vas a llegar, tienes que llegar donde Dios te ponga oído sabio, lengua sabia. Amén. Viene de arriba. O sea, espero que entiendan esto. Viene de arriba, no es de nosotros, hermanos. Porque estamos hablando de cosas espirituales, dice, lo espiritual a lo espiritual. ¿Verdad? O sea, lo espiritual, o sea, hay que acomodarlo a lo espiritual. No hay forma de que lo entendamos en lo terrenal, ¿verdad? Acá veremos por encima como nos enseña el pastor, ¿verdad? Pero hasta ahí. Pero nunca vamos a llegar a lo espiritual. Entonces dice aquí, dice, Jehová el Señor, dice, me abrió, el 5, Jehová el Señor me abrió el oído. Oigan esto. ¿Quién? Jehová. O sea, Dios. Entonces, de pronto estoy aquí, parece que oigo, ¿verdad? Pero no voy a entendimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Me aburro, me duermo, me canso, me hastío. O sea, esto no es para mí, o sea, esto no le veo fin, no le veo ganancia, no le veo, decía yo en una predicación, ¿verdad? ¿De qué me sirve servirte? ¿De qué me sirve estar aquí todos los domingos? Y yo veo que mi vida no cambia. Yo veo que en mi vida no sucede nada más allá de lo que siempre me sucede. Y muchos, ¿verdad? Como dicen, siempre me va mal. Siempre me pasa esto, siempre me pasa aquello, siempre. Algo está pasando. Algo está pasando. Porque Dios quiere que llegues y te sientes aquí, hermano, y llegues con un entendimiento, así mira, con tu corazón. Y le digas, Señor, lléname de ti. Lléname, Señor. Lléname de tu sabiduría, lléname de tu conocimiento. Dame más y más y más de ti, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu en mí, para que yo sea colmado de tu amor. Llegue ese entendimiento para que yo aprenda de ti y te conozca mejor, Señor. Ese debe ser nuestra actitud de quién? De un discípulo. Entonces, en un discípulo Dios actúa, ¿verdad? El pastor nos ha dicho y enseñado una y otra vez. Dice, el Espíritu actúa en quien trabaja. ¿Sí? El Espíritu es Dios, ¿verdad? Entonces, un discípulo dice aquí, dice, Jehová mi Señor me dio lengua de sabio. A nuestro pastor le dio lengua de sabio. Y dice aquí, despertará, dice, voy a despertar mañana tras mañana. Isaías 54, dice, despertará mañana tras mañana. Voy a despertar mañana, cada mañana voy a despertar. Pero dice, pero despertará, ¿quién? Jehová, mi oído, para oír como los sabios. Como los sabios, ¿de a qué se refiere, hermanos? O sea, Él me va a tener entendimiento, pero de lo Espiritual. no del albur, ¿verdad? No de las telenovelas, esos diálogos de engaño, traición, mentira, mala fe, mal entendimiento. No, para que podamos entender lo espiritual. Él me va a poner lengua sabia para enseñar. Y también me va a poner oído sabio para entender, como dijo el hermano Guillermo, lo espiritual y poder, ¿qué? Aprender. Y poder verdaderamente aprender. Y van a empezar a pasar cosas en nuestra vida, hermanos, de verdad. Se los aseguro. Dice que Dios lo despierta cada mañana y le da la habilidad para escuchar y aprender. En este pasaje, hermanos, entonces, el discípulo es aquel que seguía a nuestro Señor
Jesús. Entonces, estos discípulos siguen a Jesús. Como decía yo, ¿verdad? Discípulo talmid, ponen hasta por obra su enseñanza en su vida. No es cualquier enseñanza para ellos, es una enseñanza sabia, que la entiende, que comprende, que no es de este mundo, que saben que la tienen que poner por obra. Un discípulo no nomás escucha, ¿verdad? Sino dice, no, haznos no ser nada más oidores, sino haznos hacer hacedores de la palabra. Es decir, discípulos. Haznos verdaderos discípulos, Señor. Es lo que está diciendo ahí la palabra. Bueno. Este pasaje, hermanos discípulos, es aquel que, insisto, que sigue a Jesús, que acepta sus enseñanzas y que lo oye con oído sabio, lo oye con sabiduría. Sí, porque lo espiritual a lo espiritual. Yo no puedo escuchar sabiduría espiritual si no tengo oído espiritual, hermanos. Siento decirles eso. No puedo escuchar sabiduría espiritual y menos, ¿verdad? Tratar de ir a entendimiento y aprender. Y dice la Escritura, aunque quieren, no puedo. ¿Por qué? Porque necesito a Jehová que me pone lengua y oído sabio. Si soy discípulo. Y no pasa nada, ¿verdad, hermanos? Si aparentemente no pasa nada, porque estando aquí va a pasar. Dios así es de grande, ¿verdad? Y Dios por eso nos tiene aquí. ¿Por qué? Porque de una de otra manera, ¿verdad? Venimos y aquí estamos sí, estamos buscando, la verdad, estamos buscando a Dios, estamos buscando al que nos creó, estamos buscando a nuestro Dios. Amén. Eso es lo que estamos haciendo. Y benditos seamos, ¿verdad? Bienaventurados somos. Bueno. Aquí me están diciendo, hermanos, entonces que en un verdadero discípulo, Dios interviene de manera directa, pero directa. Me pone lengua y pone oído sabio. No sé si les llegó a pasar, a mí me pasó 20,000 veces. Había muy buenos maestros en la escuela y había muy malos. Pero no hay buenos maestros ni malos, hay malos alumnos. Al final, ¿verdad? Oíamos yo no personal, oí unas cátedras, pero señoras cátedras que daban ganas de grabar, por eso yo desde la escuela traigo eso de grabar. Y había unos que no, pero bueno, yo completaba mi enseñanza en la casa, ¿no? Estudiando. Entonces, de pronto escuchas una predicación tremenda, pero si no hay oído sabio, ¿qué pasa, hermano? No se entiende. No, pues sí, está buena, ¿sabes? Dice, ¿qué trató? Pues de Dios, ¿qué me va a tratar? Sí, pero ¿de qué trató? Pues de las cosas de Dios, ¿no? No hay oído sabio, ¿verdad? No hay entendimiento, mucho menos aprendizaje. Escuchamos cosas, llegamos a entender algunas cosas, ¿verdad? Oye, suena interesante, y a veces sí nos llegan a caer, ¿verdad? Como piedras pesadas algunas verdades. Pero, hermanos, no hay oído espiritual. No lo podemos entender. Y dice la Escritura, no pueden, aunque quieren. No pueden. Entonces Dios nos interviene, hermanos, y nos da la habilidad, nos da la aptitud y la capacidad para oír, para entender, para aprender. Ahora, habilidad y aptitud es lo mismo. Bueno, la aptitud, hermanos, la aptitud es la capacidad. O sea, yo tengo una capacidad, ¿verdad? Un entendimiento desde bebé, ¿verdad? Desde que nací. Cada uno de nosotros. Entonces, la aptitud es la capacidad innata que en las personas se manifiesta desde niños. Desde niños. Para desarrollar adecuadamente una actividad o las tareas que se nos enfrentan en el mundo, ¿verdad? Entonces la habilidad es el desarrollo de dicha aptitud. La habilidad es el desarrollo de dicha aptitud adquirida por el aprendizaje. Entonces, ¿qué está pasando? Que Dios interviene en esa habilidad. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? No podemos hablar de lo material, estamos hablando totalmente de lo espiritual. Y ahí se encarga totalmente Dios. Recordemos que Dios movía al hombre, ¿verdad? A través de los apóstoles, para que la palabra no tuviera error. Era inerrante, ¿verdad? Sin error alguno. ¿Por qué? Porque Dios actúa en el discípulo. Dios actúa cuando es cuestiones de su palabra, de su enseñanza, de su conocimiento, no lo deja a la deriva. No puede permitir que el hombre interprete, porque el hombre no sirve. Falla. Una
y otra vez. Y está demostrado que el hombre, cuando, yo lo he dicho, ¿verdad? Cuando se toca con las cosas de Dios, siempre falla. Siempre falla. Entonces, es Dios, ¿verdad, hermanos? Quien a través de su poder, de su gloria, de nuestro Señor Jesucristo, de su Evangelio, permite, ¿verdad?, que nosotros los seres humanos lleguemos a esta verdad de las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque va para vida eterna, no es cualquier cosa, porque es para vida. Entonces Dios no va a esperar a ver si entienden mis niños, no, Él se va a encargar de nosotros. Él va a llevar la guianza, Él va a llevar nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestras capacidades, para que verdaderamente podamos ir en este proceso adecuadamente, sin error. Y vemos, ¿verdad?, de pronto cómo muchos de los hermanos son levantados, ¿verdad? ¿Sí? Llega esto a ellos. ¿Alguna pregunta? Entonces, acercándose los discípulos, o sea, le siguen, le oyen, le escuchan, han creído en él. Entonces, este discípulo es el que ¿qué? Sigue a Jesús. ¿Por qué lo sigue? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? ¿Qué dijo, hermano? El discípulo cree verdaderamente. Cree verdaderamente. Entonces, ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces, hay una razón, ¿verdad?, por la que Jesús emplea la parábola. Entonces, voy a hacer una alusión a esto, hermanos, porque me pareció muy interesante. Voy a Marcos, por favor. Aquí acompáñenme, 4, del 9 al 12, por favor. Marcos 4, 9. ¿Lo lee, hermano Guillermo? Marcos 4, hermano, 8, 4, 9 al 12, perdón. A ver, aquí tenemos al hermano. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Oigan esto, ¿eh? ¿Cómo inicia esto? Con el oído, con el oír. Oigan esto, ¿eh? Con el oír. A ver. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ok. Dice, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, vamos a volver a Mateo, por favor, hermano. Esto me llamó mucho la atención, dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. 13:15. Y con el corazón entiendan. Y dice, ¿qué? Y se conviertan y yo los sane. ¿A qué se está refiriendo? No les vaya yo a tener que perdonar pecados. Según la cita de Marcos. A eso se está refiriendo. Ahora, esto es importante para mí porque ahorita vamos a ver. Bueno. Vamos al 13:11, hermanos, de Mateo. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Estamos hablando de discípulos y de no discípulos, ¿verdad? Dice, porque a ustedes, dice, lo aclara, lo deja muy claro, porque a vosotros os es dado, pero vean la palabra que emplea aquí, ¿verdad? Es dado, o sea, ¿viene de nosotros? No. ¿Qué es dado? Que alguien O sea, me lo dio. sinónimo de dar, ¿no? ¿Sí? ¿Quién nos lo da? Dios. Dios. Sí, Dios. Aquí lo que estoy diciendo, ¿verdad? Dice, porque a vosotros, o sea, ¿a quién le está hablando? A discípulos. Os es dado, o sea, les es darles. ¿Qué dice? Saber.
saber. Saber. ¿A ustedes les he dado saber? ¿Qué? Los misterios del reino. Los misterios del reino. Y cuando dice, pero a ellos no, ¿a quién se está refiriendo? A los que no son discípulos. Dice, a ellos. No. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen oídos para oír. No lo entienden. No. No. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen? ¿Sí? ¿Por qué no creen? ¿Por qué les hablas por parábolas? Entonces, mi separación de siempre, ¿verdad? Aquí ya habla de unos a los que les es dado saber, a los que les es dado saber, pero a otros no. Entonces, estos no creen. Sinónimo de creer, ¿de qué es? Fe. De fe. Creen. Fe. Sinónimo de fe. Vamos a seguir. Dice 13:11. Ellos le preguntaban yo a mi ver, hay cierta duda en los discípulos, ¿verdad? Dice, ¿por qué les hablas? O sea, les decía, aquí hay una situación, hermano, dice, ¿por qué les hablas? O sea, ellos no se referían a sí mismos. O sea, ellos lo entendían bien esto, ¿eh? Ellos decían, ¿por qué les hablas? O sea, dice aquí la escritura, ¿verdad? Salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le sentó mucha gente, reunía multitudes Jesús. Y le preguntan a los discípulos, ¿verdad? Por eso estoy estableciendo una diferencia total. Discípulo, aquel que cree aquel que sí ha creído, que hay en fe, que sí cree en Jesús, que lo sigue, que sus enseñanzas son para él, su vida lo toman por obra. Es decir, a estos, dice, ¿por qué les hablas por parábola? O sea, si hay una separación, dice, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿A quién les estaban refiriendo? A la gente, ¿verdad? A la multitud, a los que estaban ahí reunidos oyendo a Jesús. ¿Por qué les hablas? Sí, porque si no, dice, la pregunta entonces hubiera sido, ¿verdad? ¿Por qué nos hablas por parábolas? Dice, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, ellos se estaban refiriendo, obviamente, a la gente, ¿verdad? Que estaba allí. Dice, y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, ¿verdad? Dice, y habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Se sentó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba, ¿en dónde? En la playa. Bueno. ¿Por qué vosotros? O sea, ¿a quién? Entonces, yo vuelvo a la misma, ¿verdad? Unos son discípulos, otros no son discípulos. Unos han creído, han generado fe, otros no han creído, no tienen fe. Entonces, a estos les es dado saber los misterios del reino, pero a ellos no les es dado saber los misterios del reino de los cielos. No les es dado saber. Y ya vimos, ¿verdad? Que saber no es de que yo quiera, ¿verdad? Me preguntaba un amigo mío, vamos a hacer una pachanga, ¿no? No. Ya van 2, 3, 4, como 10 veces de que pues vamos a hacer no, sabes que ya no puedo. Pues bueno, ¿qué te pasa? No, pues sabes que estoy predicando, y me preguntaba, me acordé de Simón el mago. Dice, oye, ¿qué necesito hacer para ser pastor? Si yo quiero ser pastor ahí en tu iglesia. Uy, me imaginé al pastor Ismael, ¿no? Pastor, le traigo aquí otro pastor, ¿quiere ser pastor? No, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Creer. Ahora, hay que ver Dios qué le tiene dispuesto, ¿verdad? Hay que ver si está dispuesto a estudiar y abandonar todas sus cosas y dejar su vida en el mundo, ¿no? Habría que ver. Pero me da mucha ternura con él. ¿Qué necesito? Dice. No voy a ser pastor ahí en tu iglesia. Me quedé, te lo voy a llevar al pastor y a ver qué le dice. Entonces, a los que habían creído en él, a los que lo habían recibido. ¿Cómo? ¿Cómo lo recibieron? Teniendo fe.
¿Cómo lo recibieron? Lo recibieron como Dios, el Mesías. Lo recibieron como el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan lo que le pregunta a Pedro? Bueno, que le pregunta a todos, ¿eh? ¿Quién dicen que soy? No, pues unos que un profeta. Pero Pedro dijo, eres el Hijo de, es el Cristo, eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo lo habían recibido? Como el Hijo de Dios. ¿Cómo lo habían recibido? Como el Cristo, ¿verdad? sí, Estos no creían. estos no creían en Jesús, no lo habían recibido. Para ellos era una persona, el hijo del carpintero, José. Bueno, como el Mesías. Jesús les explica la razón por qué les habla por parábolas. Bueno, Jesús les explica, ¿verdad? Porque vosotros han creído en mí, les he dado saber los misterios del reino de los cielos. O sea, a ustedes les es concedido, ¿qué? Saber los misterios del reino. Entonces, es algo, vuelvo a insistir, que viene del cielo, que viene de arriba. Eso no se genera en mí. Por más que me porte, por más que yo haga obras, por más que yo le dé el asiento a mi hermana Lupita y cuando venga aquí a cantar hasta la paso del brazo y venga su hermana Lupita y le toco la guitarra nada más a ella. Dice, no, eso no, ¿verdad? Eso no alcanza. Bueno, entonces, a ustedes les ha sido concedido ¿qué? Saber acerca de los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos, o sea, refiriéndose a las multitudes, ¿qué? No les es dado saber, no se les ha dado, no se les concede, no les es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no creen en mí, porque no han creído en mí, no han creído que yo soy el Cristo, no han creído que yo soy el Hijo de Dios, no han creído que yo soy el Cristo, no han creído que yo soy el Mesías. No creen en mí, no creen en mí. Entonces no se les ha dado conceder, no se les ha concedido conocer, saber. Entonces, Jesús, a pesar de sus enseñanzas, hermanos, y de las señales tan prodigiosas, ¿verdad?, que hizo, los milagros que obraba, ¿verdad? Decimos, nosotros sabemos, ¿verdad, hermanos, que a Dios se le concede hacer milagros, y sabemos, ¿verdad?, que para nosotros la señal es la predicación. Aquí es donde tomamos nuestras bendiciones, ¿verdad? Pero al incrédulo, bueno, se le permitía de alguna manera, ¿verdad?, ver cosas, pero aún así no creyeron. No vieron las señales, no las percibieron. ¿Por qué? Pues porque no había oído en ellos sabio, ¿verdad? No estaba en ellos Dios. Bueno, entonces, Jesús, a pesar de sus enseñanzas, o sea, no creían, no lo acreditaban como el Mesías prometido, ¿verdad? Como el Mesías esperado. Dice Mateo 12:23, de hecho, hermanos, dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será que sea el hijo de David? Pero vean lo que dice, mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Grande blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es. Grande blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, no creían en él y decían, está con el malo, ¿no? Con el chamuco, trabajando. Entonces, es dado saber, hermanos, se puede también como revelar, ¿verdad? Darle a conocer los misterios del reino de los cielos. Y ya sabemos, ¿verdad?, que Dios se da a conocer a sí mismo, ¿verdad?, con nosotros. Él nos da a conocer lo que Él quiere que sepamos de Dios. Él nos da a conocer lo que Él quiere que sepamos de Dios. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vuelvo a Mateo, hermanos, 13. Vamos a Mateo otra vez, 13. En el Nuevo Testamento, hermanos, en las Escrituras se está refiriendo, ¿verdad?, a revelar algo anteriormente oculto y desconocido. Dice, a vosotros los que creéis en mí, os he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Lucas decía que Jesús iba predicando, anunciando, voceando el evangelio de los reinos de los cielos. ¿A qué misterio se estará refiriendo aquí, hermanos? Bueno,
así de manera somera por encima, de soslayo, hago mención de esto. Misterios como la iglesia que Cristo había venido a establecer. La verdad sobre la formación de un cuerpo en Cristo. Verdad es que en este momento, hermanos, de lo que estamos estudiando, pues no era tan claro para las personas, ¿verdad?, qué iba a suceder. Decíamos, ¿verdad?, hace unos días nos decía el pastor, la iglesia no fue de súbito, ¿verdad? Se empezó a formar la idea y se empezó a concebir verdaderamente cómo iba a ser la iglesia, ¿verdad? Cómo se iba a formar, cómo se iba a establecer, cómo iba a ser esto, o sea, no se sabía de pronto. Entonces, esto Jesús lo introduce, ¿verdad? Empieza a darnos a saber las cosas de Dios, del Evangelio del Reino de los Cielos. Entonces, son misterios, ¿verdad?, que antes no estaban revelados, ¿verdad? Eran ocultos. Ahora, porque así nos lo ha concedido el Dios Padre, nos los es dado a saber a nosotros. Bueno, vamos a Romanos, hermanos, por favor. Romanos 16. ...25 al 27, a ver si alguien lo lee. Sí, por favor, hermano. Al que puede confirmaros, según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Sí. Pero que ha sido manifestado. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que le obedezcan a la fe. Al único y sabio. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, es un mandato, ¿verdad?, de Dios. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo que nos es dado a saber todas esas cuestiones, misterios, las cosas de Dios, las cosas del establecimiento de la iglesia, la formación de un cuerpo de Cristo. O sea, son misterios, ¿verdad?, que empiezan a darse a entender, a conocer cómo es que se van a ir manejando, ¿verdad? Bueno. Les voy a pedir que me acompañen en Efesios, hermanos, si lo leo yo. Efesios 3 al 8. Espero que ya lo encuentren. Amén. Efesios 3, 8. Amén, ¿lo tienen? ¿Sí? Dice, a mí, que soy menos que el que más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles que el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, para que la sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. De la iglesia. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El Evangelio, ¿verdad, hermanos?, proclama un mensaje de buenas nuevas, ¿verdad?, que ofrece las riquezas de la gracia, pero en Cristo Jesús. Todo sabemos que es en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Todo. Este mensaje, hermanos, no solo sirve para evangelizar, sino para enseñar el significado de los misterios del reino de Dios. Sirve para evangelizar, sí, pero también para explicar los misterios del reino de los cielos. Expresado en el maravilloso plan de salvación, ¿verdad?, en la formación de un cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El establecimiento de la iglesia. Bueno, y que en esta dispensación, en este tiempo, ¿verdad?, y que en este tiempo Dios está llevándolo a cabo, incorporando, ¿verdad?, a todos los salvos por la gracia, mediante la fe, a la iglesia. Porque recordemos que todos formamos o somos parte de la iglesia.
una observación. Les voy a pedir que vayamos a Salmo 103, hermanos. Salmo 103, 19. Dios es soberano sobre todos, hermanos, sobre todos. Dios es soberano sobre todos, aún sobre Satanás y sus demonios, ¿verdad? A quienes les espera el infierno, el cual Dios gobierna con tanta seguridad como gobierna en el cielo. Vamos a ver Salmo 103, 19. ¿Alguien lo puede leer? Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios domina, hermanos, sobre todo, sobre Satanás, sobre los demonios, sobre todo, hermano, sobre todos. Bueno, ya que está ahí, hermano, lea desde el 17 al 22, por favor. Bueno. Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Amén. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutúis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Bendecida Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señoría. Bendice, alma mía, a Jehová. Pues vamos a volver a Mateo, hermanos. Ya vamos a terminar. Dice 13:12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero a cualquiera que tiene se le dará. Dice que se refiere a todos. Dice a todos, o sea, se refiere a los que creen y los que no creen. Bueno, el contexto de este pasaje, hermanos, ¿cuál es? El contexto de este pasaje es saber los misterios del reino de los cielos. Entonces, aquí me está diciendo, ¿verdad? Pero a cualquiera, es decir, cualquiera que no es discípulo, cualquiera que es discípulo, cualquiera que no ha creído y cualquiera que sí creyó. O sea, está refiriéndose a todos. Es decir, el contexto es saber los misterios del reino de los cielos. Entonces dice, pero cualquiera, dice, pero cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿A qué se refiere? Más conocimiento de esto. Es decir, si hay un oído sabio, va a haber un entendimiento verdadero y va a haber ¿qué? Un aprendizaje de las cosas de Dios. Va a haber un aprendizaje de las cosas de Dios. Entonces dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Dice, pero al que no tiene, o sea, no tiene. ¿Cree? Sí. No. Todos creen en Dios, ¿eh? Todos dicen creer en Dios. Todos creen que creen. Y todos dicen, no, el reino es así, el Dios es esto y Dios. Todos, mínimo el conocimiento, pero lo tienen, todos. Pero aquí dice ¿qué? Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Aún el poquito conocimiento que tengas, y se le será quitado. ¿De qué estamos hablando? De saber los misterios del reino de Dios. De eso estamos hablando. Entonces, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Bueno. Dice, al que tiene, tendrá más. Porque, o sea, si esta persona ha creído y empieza a ser un verdadero discípulo, de inicio, hermanos, ¿qué se le va a dar? Un oído sabio. Por eso tendrá más. Y ese oído sabio lo va a llevar a entender más las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es la luz del entendimiento, lo va a ayudar, le va a asistir. Por eso dice el pastor, ¿verdad? El Espíritu trabaja sobre quien trabaja. Y por ende, pues va a ir a aprendizaje verdadero, a un aprendizaje, pero espiritual, ¿verdad? A un aprendizaje espiritual. Entonces, a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar con una persona que cree, que ha creído, hermanos? Va a ir poco a poco entendiendo
entendiendo. No sé si han visto, ¿verdad? En las predicaciones, de pronto vienen los comentarios, ¿verdad? Entendí. Ya empecé a entender, ¿sí? Ya empezó a haber asistencia del Espíritu, asistencia de Dios en él. Mientras que pasa, no sé, se duerme, se aburre, se cansa, dice, no, yo no entiendo esto, eso no es para mí. Yo lo comprendo. Y dicen, ¿verdad? Es para locos. Y lo dice la Escritura. Esto es para locos. O sea, hablan de cosas que no les creo, no le entiendo. Entonces, Dios nos va a asistir y nos va a dar más, hermanos. ¿Nos va a dar qué? Espérenme, ¿nos va a dar qué? Luz del entendimiento a través del Espíritu Santo. ¿Nos va a dar qué? Discernimiento. Perdónenme. Dice, lo que yo te digo ahorita no lo entenderás, más lo comprenderás después. ¿Por qué? Por esto, ¿eh? Por esto. Porque va Dios a empezar a actuar en mí. Y no sé, hermanos, cuando estamos aquí en las clases que nos da el pastor, ¿verdad? Qué deleite, ¿no? Empezar a saborear ese filetote, ¿verdad? Que nos da y de verdad empezamos a gozarnos, ¿no? En la palabra. Sí, hermano. Pero también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sí. Entonces es para que Sí. entendamos. O sea, Sí, pero yo no puedo tener temor a Dios si no creo. así. Y no tengo fe. O sea, Sí. yo voy a tener temor de Dios si yo verdaderamente he creído en Dios. Por eso estoy hablando, sí, hermano. Pero también dices, esfuérzate y sé valiente. Si no me esfuerzo yo en casa y predico y estudio. La enseñanza es clara, y ya ves que yo en cada oración lo digo, ¿no? O siempre lo menciono. Tenemos que ir a casa a escudriñar, o sea, es el mandato. Entonces no podemos quedarnos con lo que nos digan a veces los pastores. ¿Sí? Hay una cosa que dice, ¿crees en Dios? Si le crees a Dios. Sí. Por eso dije ahorita, todos dicen creer, todos. ¿Sí, hermano? Todos dicen creer, pero ¿le crees? ¿Le crees? Al pueblo de Dios le creen. Y muchos dicen que sí, ¿no? Pero no lo ponen realmente por obra. Entonces cualquiera que tiene se le va a dar más. Bueno, se le va a dar más que saber, ¿verdad? Acerca de los misterios del reino de los cielos. Y al que no tiene aún lo que tiene se lo va a quitar. Dice, por eso les hablo por palabras, porque no creen. Dice, porque viendo, no ven. ¿Se cumple? No. Dice, Dios me asiste, ¿verdad? Para que yo vea y oiga, ¿verdad? Oído, vea. O sea, decimos en la oración, ¿verdad? Abre nuestros sentidos espirituales. ¿Cuál? El oído y ve, para que percibamos. Entonces dice aquí, ¿verdad? Dice, de manera, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Y qué? Si yo oigo, ¿a qué dije que vamos? A entendimiento. Es un proceso, entender y aprender. Pero el oír, o sea, ¿qué dice la palabra? La fe es por oír la palabra de Dios. Sí, porque voy a empezar a entender y empiezo a aprender. Y verdaderamente lleva un gozo, ¿verdad? De escuchar la palabra de Dios. Lleva un gozo espiritual, ¿verdad? Un refrigerio en mi alma. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo, estoy aprendiendo, de verdad estoy en comunión con el Señor. Entonces, dice, ¿verdad? Dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Y qué pasa? Ni entienden, mucho menos aprenden. Dice, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo, ¿cuál es esta profecía, hermano? De oído oiréis. Ajá. Sí, dígale. No entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. ¿Por qué corazón? Este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, se han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿De qué los sane? ¿De qué? Fuimos a Marcos. Dice, no los voy a sanar, o sea, no les voy a perdonar sus pecados. No les voy a perdonar sus pecados. Entonces, dice, voy a un detalle, hermano, ya vamos a terminar, ya lo que me falta es poquito. Dice, el corazón se ha engrosado. Vamos a ver a qué se refiere esto, porque de hecho la escritura no lo aclara, ¿verdad? Dice, de oído oiréis. ¿Qué sigue de oír, hermanos? Dijimos. ¿Qué sigo de oír?
Aprender, entender. entender. Aquí está. Y lo dice la escritura, de oído oiréis, pero dice, pero no vas a entender. ¿Para qué? Para que menos aprendas. Dice, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con los oídos, oyen pesadamente, y se han cerrado sus ojos. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y no con el corazón entiendan, y no se conviertan, y yo no los sane. Y yo no los sane. Es profecía. Es Isaías 9. Digo, ya que lo quiera buscar, ¿verdad? Ya que lo quiera buscar, lo busca, hermanos. Ah, no, 6, 9. 6, 9, 10. ¿Así está bien, hermana? 6, 9, 10. 6, 9, 10. Entonces, a ver, Isaías, bueno, ya no. Es que no me acuerdo ahorita si es ese. Bueno. 13, 14, el corazón se ha engrosado. Este pueblo, el corazón 13, 15, el corazón de este pueblo, dice la escritura, porque a vosotros discípulos a los que les he dado saber, o sea, viene obviamente esto de arriba, ¿verdad? De Dios. Esto no viene de nosotros. Hermanos, esto parecería injusto o cruel de parte de Dios, que a estos no los deje saber. No. Lo llamaron, ¿verdad? Dice, hecha por Belcebú. O sea, es una difamación. Es tremendo, pecadísimo ese, ¿verdad? Entonces dice Dios, basta, o sea, no quiero saber ya, no puedo contender siempre contigo, no quieres creer. A mí al principio sí me pareció, bueno, ¿será injusto Dios? Claro que no, ¿verdad? Claro que no. O sea, Él sabe el corazón del hombre y Él sabe que no van a creer. Él lo sabe perfectamente. Bueno. Un corazón engrosado, hermanos. Vamos a ver eso. Corazón engrosado. Dice, un corazón, la idea es esto, ¿verdad? Que es un corazón insensible que no siente, endurecido, incrédulo. De hecho, la escritura, ¿verdad? Nos dice que Dios nos va a dar un corazón que siente, un corazón de carne. Bueno. Esto es profético, hermanos, y bueno, ahorita vamos a ver. Todos estos, toda lo referente a este corazón engrosado, hermanos, se refiere a la incredulidad del pueblo de Dios, ¿verdad? A la incredulidad de no creer en Dios. Bueno, todos de una o de otra manera, hermanos, pues rechazan, ¿verdad? Finalmente a Dios. Bueno, les voy a pedir que me acompañen en Ezequiel 11, 19 y 20. A ver quién lo puede leer. Ezequiel 11, 19 y 20. Ezequiel 11, 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Es decir, fíjense lo que dice. Nos da un corazón sabio, una lengua sabia, un oído sabio, nos permite ver y nos da un corazón de carne. Y dice que nos da, ¿qué? Un espíritu. Un espíritu. Entonces, vea todo lo que nos dota Dios, ¿verdad? Para que podamos verdaderamente ser discípulos. Entonces, no es cualquier cosa, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Que no pone atención, que no se recrea, que no se deleite, ¿verdad? En la palabra. No es cualquier, es indicativo de muchas cosas. Si me están entendiendo. Bueno, Dios actúa a nuestro favor. Le voy a pedir que vayamos a Ezequiel 36. Vamos a 36. No, mejor no. Se oyen voy a finalizar con esta, hermanos. 119, Salmo 119. Salmo 119, versículo 70. Alguien que lo lea.
Vean lo que dice aquí. 119, 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, Amén. mas yo en tu ley me he regocijado. ¿Qué es engrosar? Vean lo que dice aquí. O sea, es un corazón, dice, como cebo. ¿Qué es el cebo? Grasa. Grasa. La idea, hermanos, de un corazón seguro es que es un corazón inútil, inservible, que no sirve. Y vamos a la contra, ¿verdad? Proverbios 23, 26. Hijo mío, vean, hijo mío, a todos los que lo reciben le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, este es hijo de Dios. ¿Sí? La contra, ¿verdad? Dice, su corazón se ha engrosado, dice, como cebo. Es decir, la contra, hijo mío, o sea, le estás diciendo a Memo, a mi hermano Lorenzo, hijo mío, entrégame ¿qué? Tu corazón. ¿Para qué? Para que por tus ojos veas mis caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? De humildad, de amor, de perdón, Rectitud. de rectitud, ¿ok? De santidad, templanza, benignidad, bondad. Esos son los caminos de Dios. ¿Y para qué? Tengamos saber acerca de los misterios del reino de los cielos. Y obviamente, ¿verdad? Ir a esta transición que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos y ir a vida eterna. Y ir a vida eterna. Corazón como cebo, dice. Como cebo. Vamos a finalizar. Mateo otra vez 13, hermanos. Ya con eso terminamos. Ya mi hermano se va, quiere dormir, ya no les vamos a dormir. Dice, no se vayan a convertir y yo no los sane, dice, pero bienaventurados, oigan lo que dice aquí, pero bienaventurados vuestros ojos. ¿Por qué? Porque ven, dice, y vuestros oídos porque oyen. Es una bendición de arriba, hermanos, esto. Dice, porque de cierto te digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y lo que veis y lo que no, y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿De qué? Acerca de los misterios, de la revelación de los misterios del reino de los cielos. Porque ahora nos es dado ¿qué? Saber. Dice, bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento, porque tienes saber, y se te va a dar más acerca de los misterios del reino de los cielos. Vamos a ponernos de pie. Van a querer oír, saber, pero ya no va a haber. Bendito Dios Padre de los cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Es reveladora, bendito Padre, y de verdad te pedimos, bendito Padre, que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos, abriendo nuestra boca, abriendo nuestra lengua, dándonos ese corazón, bendito Padre, que como promesa, Señor, se nos da para que podamos entender y comprender las cosas tuyas y aprenderlas, bendito Padre, y tener esa comunión que necesitamos tanto de ti. No somos nada sin ti, bendito Padre, en todas las áreas de nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque nos enseñas, porque nos dejas entender y aprender estas cosas, bendito Padre, para que en ese estado, Señor, de muerte en que nos encontramos, pasemos, bendito Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, a ese estado de vida. Gracias, Padre de los cielos, por darnos estas enseñanzas, por darnos esta escritura, y pidiendo, como siempre, Padre bendito, que cada hermano aquí presente, Señor, llegue a su casa y escudriñe su bendita palabra y escuche qué le tienes que decir tú, bendito Padre, a más de lo que se ha enseñado hoy este día. Gracias, Padre de los cielos, rogándote y pidiéndote como siempre que nos asistas, bendito Padre, en este entendimiento, en este aprendizaje, y podamos llegar, bendito Padre, a una enseñanza correcta. Gracias, Padre de los cielos, y todo esto te lo pido y clamo en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo.